Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. El día de hoy toca el especial Navidad. Sí, señores, feliz Navidad a todo el mundo, aunque nosotros lo estamos grabando... Una semana antes. Sí, una semana Navidad. antes de Navidad, pero ya estamos aquí con todo el espíritu navideño, un montón de bolas. Aquí no sé lo que es, y aquí nuestro amigo que hay que ponerle un nombre, por cierto, no sabemos Me ha cómo se robado llama me ha robado el gorro. esta calavera. Le hemos puesto tu gorrito. Sí, se ha quedado el gorro. Y, Bueno, sí, se va pero a quedar. tiene todo el set, un flow navideño. Sí, solo faltan los regalos, que no hay. No hay regalos. No tenemos regalos. Falta el árbol de Navidad, que es una rama que hay ahí Sí. que hemos cogido del campo. Íbamos a poner un laurel, así con algo de luces y tal, pero es que era demasiado lamentable. O sea, si esto Sí. ya es un poco lamentable. Si esto es un imagínate- 2, con lo otro era un -2. Tal Entonces cual. no podemos hacer Podéis eso. apreciar que tenemos aquí en nuestro reloj pues una estrellita puesta que no se ve entera. Sí, ¿vale? porque Y así de lamentable somos. es que, bueno, pues Es lo que espíritu hay. navideño. Es lo que hay, espíritu navideño. Bueno, el episodio de hoy va a ser un poco más de chill, ¿no? Va a ser un poquito más tranquilo. Va a ser diferente. Va a ser distinto, Sí. ¿no? Es una vez al año, ¿no? Y teníamos que hablar un poquito también de nuestros propósitos, ¿no? Sí, habría que hacer un remember de lo que hablamos el año pasado. Mm. Yo dije algo que a mucha gente no le gustó y a otra sí que le gustó. No lo voy a mencionar No en lo este. menciones, prefiero ¿por qué que no? no nos vuelvan a funar. Propósitos para este año. Empieza tú, venga, va. Vale, Te dejo. va. Tengo dos, personal y un poco más para El canal. el rumbo del Vale. canal. Personal, seguir vivo. Seguir Vale. vivo es... Es algo importante. Yo Sí. creo que es un propósito bastante interesante. Yo creo que mucha gente diría millonario, Cambio cualquier físico, cosa, cambio físico, pero yo creo que lo importante es ser feliz y sobre todo intentar seguir vivo y seguir con los tuyos. Me lo has robado un poco, pero bueno, iba a decir algo parecido, pero Bueno, no es malo. no está mal. propósito. Yo creo que es un buen propósito. Y profesional, para el podcast. Retomar un poco. Sé que es verdad que estamos un poco De capa caída, ¿no? de capa caída, que tampoco traemos. No es como antes, que traíamos más energía, traíamos más casos. Ahora sí que estamos un poco con el agua al cuello, con el trabajo y todo esto, y así que me gustaría dedicarle. Si Más, tengo sí. más tiempo, pues bueno, se le puede hacer eso. Sí, a ver, es una temporada, está siendo una temporada complicada. Sí. ¿Vale? Tenemos mucho trabajo, yo estoy estudiando, tengo exámenes, entonces, pues el podcast, como podéis entender, no vivimos de esto, entonces, pues es un poco complicado. Pero bueno, yo creo que es un buen propósito, yo creo que lo podemos cumplir. Y creo que los del año pasado los cumplimos, pero. El Pero siguiente los mes. sobrepasamos. Pero porque los del año pasado fueron más, quiero llegar a 1000 seguidores en Instagram. Me gustaría Y saber. en un mes ya lo habíamos cumplido, ¿sabes? Creo, no me acuerdo cuántos seguidores o cuánta gente teníamos detrás en ese momento, pero Muy pocos. sí, 100, para 200 esos propósitos yo creo que se nos hizo mucho tener, pues yo qué sé, Claro. 2000 visitas en un vídeo. Eso era para nosotros Una locura. que lo completamos el mes siguiente. Sí, sí, y ahora algo tenemos así, no sé. 2000 visitas en Instagram y nos tiramos de los pelos, o sea, es que nos mal acostumbramos. Sí, nos hemos mal acostumbrado. Nos Antes hemos era malcriado como con una esto, sí. locura, o sea, cogía un vídeo 2000 visitas y dices, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Una locura. Pero bueno, tú, Te tus dejo propósitos. con lo mío, ¿no? Bueno, yo, en cuanto a lo que es propósito personal, creo que voy a ir muy ligado a lo tuyo. Creo que estar feliz, este año quiero ser feliz. Llevo unos meses muy malos, muy duros por problemas personales. Y creo que para el año que viene, de cara, pues espero pues, que sea todo un poquito más feliz, ¿no? Espero estar más feliz y espero no morirme también, es importante. Es un buen punto, sí. Es un buen Llegar punto. vivos al GTA 6. Eso Objetivo. Eso es bastante complicado. Sí. Y más complicado va a ser jugarlo, porque creo que poca gente va a tener ordenador para jugarlo. No, yo no lo tengo. Y en cuanto a lo que es propósito profesional, en cuanto a nivel de podcast, no voy a poner como el año pasado que puse Una cifra y ya está. No, yo creo que va a ser un poquito también ligado a lo tuyo. Quiero que intentemos llegar a más gente. Creo que no es cosa solamente de nosotros, también de la gente que nos veis, que nos apoyáis. Pero creo que nosotros podemos dar muchísimo más, podemos traer más historias. Creo que la narrativa nuestra puede ser mucho mejor. Aún nos cuesta, aunque parezca que no, ponerse delante de una cámara, gente, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. En cuanto la das a grabar, parece que se te olvida todo lo que tienes en la cabeza. O sea, puede sonar súper bien, que en cuanto le das a grabar, parece que no sabes nada. Se viene todo abajo. Se viene todo abajo. De hecho, se me ha olvidado hasta cómo me llamo. De hecho, yo no me acuerdo ni de lo que vamos a hablar, ni de las historias. No, pero sí que es cierto que lo del rumbo del canal, yo creo, ojo, que no hemos empeorado. Al ser el primer año, No. yo he visto una mejora bastante buena, Sí. porque al final nos toca editar. Hay contenido que tenemos que aún editar de los primeros episodios y yo me doy cuenta en mis partes, que evidentemente lo sé, que son Hombre, para hay mear alguna- y no echar gota. Hay alguna que es dura de escuchar. Es Hay dura alguna de que escuchar. Y cuando escucho los últimos, digo,
Ha habido un cambio de tono, ha habido un cambio de... Ha habido mejorías, sí. Hay más flexibilidad a la hora de hablar, más vocabulario, aunque no lo parezca, pero pues sí, yo creo que no es mal contenido, se puede mejorar como todo. Se puede mejorar mucho, pero bueno, yo creo que lo hacemos bien y que bueno, que es el primer año, o sea, es el segundo especial Navidad, o sea, empezamos un nuevo año y yo creo que vamos a ir mejorando, ¿no? Yo creo que vamos a ir a El Spotify Wrapped nos ha dado estadísticas. Ah, sí, también. por cierto, Spotify Wrapped. Bueno, yo no me sé los números, pero tú te lo sabes, ¿no? Más o menos. Hemos llegado hasta 55.000 personas a las que 55.000 personas. Qué les hemos barbaridad. interesado, de las cuales 2.200 estamos en su top 1. Muchas gracias para esas 2.200 personas y bueno, para las 50.000 que nos han escuchado también. Sí, tenemos 10.000 seguidores en los que estamos en el top 5 Vale. y el resto de ellos estamos desperdigados por ahí. Bueno, pero está bien. Y Está hemos bastante llegado, bien, sí. llegamos hasta el top 100. No, ¿hasta qué top llegamos? 20 algo, o Hasta algo el top así. 20 algo de éxitos España es una auténtica 28, locura. 23, Ahora estamos en el 160, si no me equivoco, alguna cosa así. Que no está Igualmente, mal, muchísimas gracias porque lo de Wrapper ha sido flipante. Nosotros esos números no los conocíamos y cuando los vimos dijimos, madre mía, no sabíamos que llegamos a tanta gente y tanta gente estamos en su top 1, top 5, top 3, que muchos ya nos mandasteis por Instagram vuestro Wrapper, que os dimos las gracias por Instagram. Y nada más que decir, yo creo que ya podemos empezar por las historias después de 10 minutos de chapada, ¿no? Yo creo que ya podemos empezar. Yo creo que podemos dar... Creo que la gente ha venido a escuchar historias, estamos aquí contándoles nuestra puta vida. Os pondremos literalmente. abajo un tag donde podéis saltaros todo esto, pondremos Sí. chapada abajo. A la y, que no le interese, pues salta pues directo a la se lo van historia. cambiar. Sí. Vale, así que nada, empezamos con las historias. Let's go. ¿Y si te dijera que hubo un momento en la Primera Guerra Mundial donde dejaron de sonar las armas, donde dejaron de sonar los cañones y por un momento se escuchó un auténtico silencio? A continuación, los soldados salieron de las trincheras con un único objetivo: abrazarse con el enemigo, darse la mano, intercambiarse regalos. Pues esto es conocido como la tregua de Navidad y ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Pero para entender esta historia nos tenemos que ir unos años antes de 1914, que es cuando empezó esta guerra. Y es que ya se estaba formando un caldo de cultivo para una guerra. Ya las naciones empezaron a dividirse, Aliarse unos con otros. empezaron a aliarse unos con otros, había una conspiración detrás de que algo malo iba a ocurrir. Pero por supuesto hubo un detonante. Y es que nos vamos a ir al 28 de junio de 1914. ¿A dónde? A Bosnia y Herzegovina, exactamente a Sarajevo, que creo Mira. que es una zona que conoces bastante bien. Mira tú por dónde, tú. Que tienes aquí hasta un escudito. ¿Eso qué es? Cuéntanos. Esto es un escudo de la flor de lis de Bosnia y Herzegovina. Bueno, es que este chaval de aquí, Alen, sus padres son de Bosnia, él nació aquí, pero por supuesto tiene en el corazón lo que es su país, ¿no? Entonces, no vamos a irnos mucho por las ramas, vamos a Que irnos... si podéis, podemos hablar 5 minutos. no vamos a hablar de eso, vamos a hablar así. de lo que ocurrió aquel día en Sarajevo. Y es que iba a visitar el archiduque austrohúngaro llamado Francisco Fernando y su mujer, pues Sarajevo, ¿no? Tenía que hacer unas cosas y ellos se encontraban directamente en uno de estos coches de la época que eran descapotables, ¿no? Paseando, ¿no? Por allá, por las calles de Sarajevo. Te paro un momento porque ese coche lo tildan de maldito. Eso lo podemos traer otro caso, ¿Ah, sí? pero sí. Ah, pues no lo Hay sabía. que fijarse en la matrícula, porque lleva las fechas de... No lo voy a spoilear, pero otro día lo traemos, Vale, si quieres. pues es interesante. Bueno, la cosa es que estaban montados en el coche descapotable, pasando por la ciudad de Sarajevo, cuando de pronto una joven que era bosnio-serbio se acercó con una pistola y los disparó a quemarropa. Por supuesto que los dos murieron prácticamente al instante y, como he dicho, pues este fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Después de esto, pues ya podéis entender que hubo hostilidades un ultimátum de este país a este. entre, claro, Bosnia, Serbia, con el país austrohúngaro. Austria-Hungría le hizo un ultimátum a Serbia, Exacto. le dijo Serbia a Rusia, oye, ayúdame, le ayudó y ahí, pues bueno. Eso es, ahí ya empezó a haber un lado y otro. divisiones, ¿no? Sí. Por un lado estaba Rusia junto con Francia, junto con Reino Unido, y por otro lado estaba Alemania con el Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Otomano. Vale, exacto. Y me va a estar corrigiendo durante todo el podcast porque se lo sabe mejor que yo, porque es súper friki de la historia. Lo siento, chicos. Vale, entonces, bueno, te lo perdono que me vayas corrigiendo porque Let's go. seguramente que en alguna cosa pues me pueda Nada, equivocar. te dejo ya. Bien,
Ya tenemos estos dos lados, ¿no? En que se empiezan las hostilidades y, cómo no, el primer ejército que va a empezar a avanzar va a ser el ejército alemán, que tenía una estrategia muy conocida que se llama Blitz, o más bien en español, la estrategia relámpago, que era pues avanzar lo más rápido posible y que el enemigo no se oliera nada. Y es que para cuando los franceses se querían dar cuenta, ya los tenían a las puertas de París, a los alemanes. Claro, fue en ese momento cuando salieron a batallar y empezó la primera de las batallas, que se llamaba la batalla del Marne, que fue en septiembre de 1914. Como os podéis entender, ahí hubo como una especie de parón, ya no podían avanzar más los alemanes, pero se les ocurrió una ideita que era ir hasta el Mar del Norte e intentar flanquear a los franceses. Claro, los franceses no son tontos, se les ocurrió la misma idea, ir al Mar del Norte para flanquear a los alemanes. Entonces se encontraron allá y empezó lo que se llamaba, lo que era conocido como la Carrera del Mar. Era una batalla que se hizo allá en el mar y bueno, esto iba a durar pues bastantes años. Imagino que habrán cavado trincheras y ahí... Eso es. Ahí, pues bueno, para que os hagáis una idea, lo que era la línea del frente iba desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza, ¿vale? Era una línea bastante grande y empezaron a hacer pues las trincheras, ¿no? Trincheras que van a ser peculiares porque la trinchera del enemigo iba a estar, o sea, imaginemos que no estamos en la trinchera de los alemanes, pues la trinchera de los franceses o de los británicos iba a estar a 200 metros. Es que estaban una trinchera con otra al lado. O sea, podían verse, podían oírse. O sea, era... Claro, y tienen ahí tierra de nadie donde ahí cualquier persona que subiera moría Claro, al instante. Exacto, ahí no podías ni... Vaya, levantabas un poquito la cabeza y te llevabas un tiro. Bueno, como os podéis entender, empiezan las trincheras y todo, empiezan los problemas. Y es que nos encontramos en septiembre, octubre, es otoño y hay lluvias. ¿Qué pasa cuando hay lluvia? Pues que en estas trincheras, que para quien no sepa lo que es, creo que todo el mundo sabe lo que es una trinchera, es como una especie de pozo, ¿no? Por donde pasaban los soldados, ¿no? Pues en estas trincheras, al caer el agua, se empezaba a acumular agua. Y claro, esto ya sabéis que da problemas. Problemas de frío, problemas de enfermedades, problemas de humedades. No sé si conocéis lo que es el pie de trinchera, pero es una enfermedad muy común, muy conocida, que es, os voy a poner un ejemplo, lo típico que vas al monte, que hay un charco o un río, metes el pie y el pie está calao, el calcetín calao. Y claro, esa sensación de decir, madre mía, tengo frío, el pie está súper húmedo, pisar es súper lamentable, o sea, es una mierda pisar. Sí. Claro, tú de normal llevas recambio, te cambias y ya está. Pero esta gente no tenía recambio. Esta gente tenía que estar durante días en las trincheras vigilando para que nadie llegara. Con los pies mojados. Entonces esto creaba unas humedades, que creaba una infección en el pie, que creaba, pues también daba frío, resfriados, y esto era completamente horrible. Y de alguna manera culminaba con la muerte. Pues en muchos casos sí. ¿Vale? Pero bueno, aquí es donde podemos ver las primeras treguas. Y es que había soldados que, pues casi llegando a la noche, salían con cubos para intentar sacar agua de las trincheras, ¿no? Ahí ya había como unas pequeñitas treguas, pero que más adelante va a ser una tregua de verdad, una tregua de las grandes. Bien, vamos llegando ya prácticamente a épocas de Navidad, ¿vale? A diciembre y tal. Y claro, los soldados por aquel entonces se pensaban que esta guerra iba a ser relámpago, literal, iba a ser unos meses y a casa. Pero no, la guerra iba a durar hasta 1918. Ellos por aquel entonces, en 1914, no lo sabían. Entonces, cuando ya se va acercando vísperas de Navidad, se dan cuenta de que la guerra va a seguir y va a seguir y no hay otra más que quedarse ahí. Y aquí es cuando llegaron las primeras noticias de tregua. Y es que unas 101 mujeres sufragistas de Gran Bretaña escribieron una carta y la mandaron a otras mujeres sufragistas que estaban en Alemania, en Francia, y esta carta básicamente lo que decía era que hubiera una tregua. Lo que pedían era una tregua por Navidad, solamente aunque sea un día. Claro, estas cartas llegaron a altas esferas y no lo dejaron. Y dijeron que no tregua ni hostias, no hay tregua. Eso imposible. Bueno, aún así, no fueron las únicas que intentaron esta tregua. Y es que también el Papa de por aquel entonces, Benedicto XV, también escribió una carta en la que dijo lo siguiente: que las armas callen por lo menos una noche para que canten los ángeles. Muy, muy poético, ¿no? En plan, es una época de Navidad en el cristianismo, los ángeles, todo eso. Entonces, por favor, que haya un silencio, que haya una pausa en las balas, ¿no? Para que, pues, los ángeles... Al menos un día canten, ¿no? Un día de tregua, ¿no? De paz. Cosa que, bueno, también llegó a las altas esferas y que también se rechazó por completo, no iba a haber una tregua. Pero llegamos al 24 de diciembre, vísperas de Navidad. Ahí ya se palpaba el ambiente, que era un día distinto. Especial. Había sonidos de balas,
pero ya no era tanto. Era como que se mascaba en el ambiente que, joder, que es Navidad, tío. Disparos ¿Qué timidillos. coño hacemos aquí, sabes? Que es que no puede ser. Bueno, pues ya a mitad de tarde ya hubo una pequeña primera tregua. Ya es que salieron los soldados, tanto británicos como alemanes, con cubos para sacar el agua de las trincheras. No solamente eso, aprovecharon para coger algún que otro soldado que ha caído, ¿no? Que había en el campo de batalla, para enterrarlo, ¿no? Para enterrarlo y tal. No hubo ningún disparo. Salían de las trincheras, cogían a los soldados, achacaban agua y nadie disparó. Bien. Pero no era una tregua como tal. Era una pequeña tregua, pero era como... Momentáneo. Eso es. Para limpiar un poco el campo de batalla y vuelta. Exacto. Era muy timidito. Hasta que llegamos ya a la noche. Y en la noche ya las cosas cambiaron un poquito. Y es que había un silencio y de repente los británicos empiezan a escuchar como alguien cantando. Esto era el bando alemán, que estaban cantando en alemán la canción, el villancico de Noche de Paz. El de Noche de Paz. Ese, ¿no? No me sé más palabras, pero sí. Nosotros no sabemos la versión buena. Nosotros no sabemos otra versión que nos aprendimos. Pero bueno, Noche de Paz. Creo que todo el mundo sabe cuál es ese villancico. Famoso villancico. La cosa es que cuando lo escucharon los británicos, dijeron, nosotros no podemos ser menos. Y empezaron a cantar otro villancico. Y empezaron a hacerse ahí una batalla de freestyle, pero de villancicos. Leyendas urbanas. Brutal. O sea, ahí empezaron a reírse unos y otros. De hecho, hubo un soldado británico que dijo, nos estuvimos gritando cosas, algunas eran insultos, pero la mayoría eran bromas. O sea, ya se estaba mascando ahí el divertinaje, el colegueo. ¿no? En plan el colegueo, bueno, pues venga, estuvieron medianoche cantando, medianoche riéndose, hasta que ya llegamos al 25 de diciembre de 1914. Este sí, el día de Navidad, aquí ya tenía que haber, no sé, un cambio, ¿no? Y de pronto se escuchó una frase que va a ser clave. Y dijeron, no, perdón, esto se escuchó la noche de antes, el 24, ¿vale? Antes de que llegara el 25, hubo una frase por la noche que era clave, ¿vale? Esta frase fue la siguiente: mañana no disparen, nosotros no dispararemos. ¿Vale? Ahora yo haría un llamamiento. ¿Quién de vosotros se cree esto? Ahora mismo te dice el enemigo. Es que Durante además, más de 100 días que te ha intentado matar, te ha disparado, claro, te ha lanzado granadas, ha ¿quién ido a coño por se ti. cree eso? Pues hubo mucha gente que no se lo creyó, ¿eh? No. En su... Eso obviamente, ¿no? O sea, la gente que sea menos, que confíe ingenua. menos, sí, pues básicamente no se lo van a creer. Claro. ¿No? Pero, pues sí. O sea, yo creo que ya los ánimos estaban tan por el suelo, ¿no? Necesitaban un poquito de humanidad, Sí. ¿no? Y hubo mucha gente que se lo creyó. Así que ya llegamos, ahora sí, al 25 de diciembre, día de Navidad, cuando en las trincheras de los alemanes a unos soldados se les ocurrió sacar la cabecita un poquito para mirar a 200 metros, recordemos que estaban las otras trincheras, a ver qué es lo que estaba pasando, porque no se escuchaba ningún disparo ni nada, pero rápido, ¿sabes? En plan, sacaban la cabeza, pero la bajaban rápido, no va a ser que se lleven un disparo. Pero, qué raro, nadie dispara, no se ve nada, no se ven armas, no se escucha nada. Así que ya se arman de valor varios de los alemanes, cogen un pañuelito blanco y salen de las trincheras. Bueno, pues por suerte para todo el mundo, el ejército británico que los vio salir hicieron exactamente lo mismo. Cogieron un pañuelito blanco y varios de ellos salieron. Al principio eran pocos, muy timidillo todo, pero cada vez se iban acercando más, hasta que cuando llegaron a verse unos con otros, se dieron la mano, se dieron un abrazo, empezaron a reírse y ya fueron más los que salieron de las trincheras. Imagínate estar allá, o sea, qué triste y qué bonito a la vez, ¿no? Sí, rodeados de cráteres de las bombas. Claro, pero se mascaba, en ese momento es como que se les había olvidado, ¿sabes? Ya no había enemigos, ahí eran todos aliados. Es curioso porque uno dijo, hombres que minutos antes intentaban matarse, ahora se daban la mano, ¿vale? Algo muy bonito. Y es que hubo muchos diarios, hubo muchas cartas, que luego leeré una carta, de hecho, y es que era todo tan bonito. Ya intentaban hasta hacerse regalos. Y diréis, ¿qué coño tienen allá para regalarse? No hay Cerveza. nada. Bueno, pues se regalaban whisky, se regalaban chocolate, se regalaban puros. Incluso, lo único que tenían distinto unos con otros es que las chaquetas eran distintas. Entonces cogían los botones, se quitaban los botones de, por ejemplo, la chaqueta alemana y se lo daban a los británicos. Y los británicos hacían lo mismo, se quitaban los botones y se lo daban a los alemanes. ¿Vale? Entonces había un intercambio pues, de cosas distintas que no tenían, porque tenían chocolate y tal, y whisky, pero bueno, eran distintas marcas, se cambiaban, se tomaban un trago unos con otros, era todo muy bonito. De hecho, hubo una persona que era un barbero alemán que empezó a cortarle por la cara a los británicos el pelo. En plan, servicio de peluquería. Sentaos que os voy cortando el pelo, o sea, era todo completamente mágico. Y muchos os preguntaréis, vale, pero el idioma, en plan,
son La alemanes, barrera. otros son británicos. La en barrera plan, del ¿cómo, idioma. cómo hostias podían hablar entre ellos? ¿Cómo se entendían? Bueno, pues hay una curiosidad aquí y es que la mayoría de los alemanes habían ido a trabajar años antes a Londres. Era muy común que en Alemania pues, los jóvenes iban a Londres a ganarse la vida. Y de hecho uno de los soldados alemanes le dijo a uno británico lo siguiente: espero volver a Londres pronto. ¿Vale? Es que muchos les flipaba Londres. Entonces habían aprendido algo de inglés, ¿no? Y por eso se podían comunicar. Bien, esto no iba a acabar aquí, ¿vale? Esto iba a ir increciendo. Y es que iba a ocurrir una cosa que esto sí que ya era mágico, ¿vale? Y es que de repente uno de los soldados alemanes sacó un balón de fútbol. Buah, pensaba que ibas a decir, sacó un fusil de asalto. No sacó un fusil de asalto, Bien. sacó un balón de fútbol. Aquí hay mucha controversia, ¿vale? O sea, hay versiones que dicen que no era un balón de fútbol, sino que era una lata de carne y que jugaron con eso al fútbol. Hay otros que dicen que realmente había hecho como una especie de pelota con trapos sucios. Y hay otros que dicen que era un balón de verdad. No se sabe. Yo ahí dejo las tres teorías, cada uno pues que piense lo que quiera. Vale. Y ahora bien, lo más importante de todo, ¿quién de los dos ganó? Vale. ¿La selección alemana o la Aquí inglesa? hubo otra controversia, y es que hay mucha gente que dice que no hubo equipos, que simplemente empezaron a pelotear entre ellos Y se mezclaron. y se mezclaron y jugaron. Y luego hay otros que dicen, de hecho, hay una carta de un alemán que dice: ganamos 3-2. Es normal. Supremacía alemana. En los alemanes a todo lo que da, Sí, siempre sí, sí, ganando, sí, ¿eh? sí. Entonces, quién sabe. No se sabe si hicieron equipos, si no hicieron equipos, pero hubo una carta que sí que dijo que ganaron 3-2. Hubo un marcador, ¿vale? No lo sé, pero lo más importante de todo esto y lo que quiero recalcar es que en medio de un campo de batalla había una palabra para definir todo esto. Se llamaba, o sea, se llama humanidad. Y es que en aquel momento hubo humanidad dentro de un campo de batalla. Dentro de una guerra. Todo el mundo, ya no había enemigos, ahora eran todos hermanos. Y estuvieron jugando durante toda la tarde. Por supuesto que, como has dicho tú antes, hubo gente que no salió. Hubo gente que se quedó en las trincheras con los prismáticos vigilando porque pensaban que era una trampa alemana o una trampa británica, cosa que ya os voy spoileando, Sí, que eso, no hubo absolutamente nada, no hubo ningún tipo de hostilidad. eso sí que es para pensarlo bien. Cómo aún con toda la gente que ha salido, quedarte ahí. No disfrutar del momento, no lo llamaría así, pero no unirte a eso. Eso es Claro, algo que ha pasado. Hombre, pues yo imagino que la gente que se quedó en las trincheras lo pasaría mal, Sí. ¿no? Decir, hostia, Sí, podría tiene la salir, pinta. pero el easy... ¿Y si de repente a uno le da por sacar el arma y pegar un tiro? En vez de un balón de fútbol saca. Estamos jodidos. Ya. Pues Pero bueno. claro, ya os voy diciendo que Eso no eso ocurrió. no pasó, ¿vale? Mm. Y una vez llega la noche, pues se termina todo. O sea, ahí acaba. Y voy a recalcar una carta, voy a leeros una carta que mandó el 26 de diciembre un joven fusilero británico que se llamaba Henry Williamson, que tenía 19 años, que le escribió a su madre desde las trincheras lo siguiente: querida madre, en mi boca hay una pipa que me envió la princesa María. En la pipa hay tabaco. Por supuesto dirás, pero espera, en la pipa hay tabaco alemán. No, no es de un prisionero ni de una trinchera capturada. Dios mío, no. Es de un soldado alemán vivo. De su propia trinchera. Sí, un soldado alemán vivo. Ayer los británicos y los alemanes se reunieron y se dieron la mano en el suelo entre las trincheras. Intercambiaron recuerdos. Sí, todo el día de Navidad. Maravilloso, ¿no? Bueno, pues esta es la carta que envió uno de los soldados el 26 de diciembre. Por supuesto que después de todo esto, que fue maravilloso, pues no a todo el mundo le pareció bien. Y es que aún queda hablar de los oficiales. De las altas esferas. De las altas esferas. Quienes destacaron esta tregua, la mayoría de ellos con una palabra que es lamentable, ¿vale? A ellos no les pareció, a la mayoría no les pareció nada bien lo que habían hecho. De hecho, decían, uno de ellos dijo, verían que el enemigo no es realmente el enemigo y eso haría que la guerra se detuviera. Y es que claro, ahí eran todos enemigos, no podían concebir los oficiales que estuvieran colegueando, ¿no? Todo el día, que estuvieran jugando a fútbol y haciendo todo ese tipo de cosas. A mí me parece un poco lamentable por parte de los oficiales, ¿no? Que no tienen lo suficiente los soldados, que están ahí, muchos voluntarios, peleando una guerra que no es suya, porque no es suya, Voluntarios y los que no son y los que no voluntarios son también. voluntarios también, peleando una guerra que no es suya. Porque en esa guerra, al final, son todos unos mandados. Son decisiones de los de De los de arriba, que los de arriba, muchos de los soldados decían, están en sus palacios, tranquilamente, dando órdenes, pero no están en las trincheras. Entonces me parece lamentable por parte de los oficiales Sí. que no permitan al menos un poquito de humanidad un solo día. Horas de tregua, aunque sea, para descansar. Claro, y pensaréis, la historia acaba bien. No acaba bien. La historia no No. acaba bien porque
el día siguiente, el 26 de diciembre, los oficiales obligaron a los soldados a disparar desde el primer punto de la mañana para que dieran a entender al enemigo que no se iban a andar con chiquitas y que la guerra iba a comenzar. Y pensaréis, ¿qué pasa en los siguientes años? 1915, 1916, 1917. Pues no hubo tregua de Navidad. Jamás volvió a haber una tregua de Navidad, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en ninguna guerra. En la Segunda menos aún. No hay treguas. No ha vuelto a haber Nada. ninguna sola tregua. Y es que, no solamente contentos con eso, los oficiales, cuando se acercaban vísperas de Navidad, pedían a los soldados que fueran más agresivos, que avanzaran, para olvidarse todo esto de las treguas. Y es que cuando llegaba la Navidad intentaban que fuera la época más sangrienta, ¿no? Para olvidarse de estas treguas. Sí que es verdad que hubo lugares donde siguieron las treguas, porque no todos los oficiales compartían esta idea lamentable, ¿no? Según lo que ellos pensaban, y había pequeñas treguas, pero de salir a recoger soldados caídos, a sacar agua de las trincheras y poco más. Nunca más se volvieron a acercar, aliados con enemigos, ¿no? Tengo un punto de vista distinto, no voy a decir... A ver, igual me meto en problemas aquí. Voy a explicarlo. Cuando hablamos del término tregua, no hablamos de salimos, jugamos con el enemigo, compartimos regalos, nos abrazamos. Quiero decir, un tío que, por ejemplo, del otro bando, poneos en contexto, tú eres un inglés, el otro tío es un alemán y han matado a tu amigo o a tu hermano incluso si estáis en el mismo batallón. Y ahora pides que se da el caso de que todos nos abrazamos y nos olvidamos durante un día. Tregua llamo a lo que es un hospital que ha sido, atacado y hay que sacar a los heridos, pues pides un día de tregua, o para limpiar un poco, como has dicho, el campo de batalla, de sacar a los caídos, para darles santa sepultura, o Sí. incluso para traer suministros o alguna cosa así, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Te entiendo, pero a la vez... No Pero a la vez concibo- no, porque me refiero... Que yo, por ejemplo, mato al amigo de un alemán, Sí. pero no es mi culpa. O sea, yo estoy obligado a hacerlo. Es que Es que, ¿sabes? En plan, es una obligación. vamos a tener que tener cuidado con lo que vamos a decir, porque nos podemos contradecir y se pueden entender ideas que no Claro, queremos dar. a ver. Está claro. Al final es una guerra, ¿sabes? Ojalá no hubiera guerra, ojalá esto se acabaría, pero yo igual estaría en el bando de los que se quedan mirando. No porque no confíe, sino también por porque igual miedo. no es lo correcto y no tengo el cuerpo como para ponerme a bailar y saber que al día siguiente Tía, tienes que matar a gente. tenemos que volver a disparar. Sí, pues también es un punto de vista. O la válido. consecuencia de que alguno de los líderes diga: ¿quiénes habéis hecho esto? Tú y tú, a prisión, un consejo de guerra tenéis ahora mismo. O Bueno, no sé, quizá peor. No sé lo que vosotros pensáis. Yo creo que los dos puntos de vista. Bueno, que tu punto de vista es muy humano también, ¿no? O sea, al final. ¿Qué quiero decir? Que al final es mi opinión. Por favor. No. Ya. Es totalmente respetable. Y bueno, por supuesto que esto salió en las noticias, ¿no? En los periódicos de todos lados, incluso el New York Times también publicó un primer plano, ¿no? En el periódico, Sí. que por aquel entonces Estados Unidos se encontraba completamente imparcial, no acudió a esa guerra, al menos en 1914. Y bueno, por aquí termina pues la historia, que a mí diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo que soléis traer? Pues absolutamente nada. O sea, ni es terror, ni es misterio, ni es crimen, ni es nada. Hombre, pero es una llevamos historia ya varios episodios que Ya. no cumplimos muy bien esa palabra. Pero Bueno, pero creo que es una historia muy interesante, creo que es una historia muy bonita, no todo tiene que ser malo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, podéis poner un comentario, un like, todo se agradece muchísimo. hombre, yo creo que les gusta también esto, Sí, ¿no? yo creo que la historia, ya no lo pondréis vosotros, pero yo creo que la historia es bastante interesante. Y nada más que decir, ya te dejo con tu historia. Guay, vamos a comenzar. Durante una noche helada, una sombra divisaba una cabaña desde lo más profundo del bosque. Aquella sombra se iba a acercar poco a poco, arrastrando lo que parecían siglos de maldad. Y cuando se detuvo, se paró y miró fijamente a la cabaña. Dentro se podía escuchar un niño llorando. Estaba desobedeciendo a su madre, que se estaba portando mal. Y su madre solo le decía una cosa: duerme ya o vendrá Hans Trapp. Claro, después de alentar al crío varias y varias veces de que por favor se quedara callado, ella no se daba cuenta de que una sombra ya había entrado a su casa. Esa misma sombra que estaba fuera en el bosque estaba dentro de su casa. Y en un abrir y cerrar de ojos, abrió el saco y a la mañana siguiente el niño había desaparecido. Desde aquel entonces en cada casa de Alsacia se alumbraba con una vela en esa habitación, no solo para iluminar la casa,
sino para mantener alejado al espantapájaros. Y es que esta historia, de alguna manera, es cierta, tiene un origen. Vamos a trasladarnos a Alsacia, lo que viene siendo el noreste de Francia, así con la frontera alemana. Tenemos ciudades cercanas como puede ser Estrasburgo, que intentamos un año ir, no sé si te acuerdas, Es verdad, que al cierto, final acabamos claro. yendo a Suiza, que igual de bonita. Bueno, no lo sabemos, pero muy bonita también. Es verdad, cierto. Durante el periodo de fin de año, Alsacia albergaba personajes míticos. San Nicolás, que representaba la honradez. Aquel San Nicolás que podemos tener alguna similitud o parecido con lo que puede ser Papá Noel, pero de allá, de Alsacia. También tenemos a Christkindl, que puede significar la generosidad, la pureza, que también tiene una similitud con el niño Jesús. Y por último, tenemos a la contraparte de todo esto. Tenemos a la maldad, a la pobreza, a lo que es ser andrajoso, y este es Hans Trapp. Y es que Hans Trapp era lo que podemos llamar un Krampus. Como Krampus, ¿no? Sí, un Krampus, pero un poco light. Déjame explicarte. Krampus se dedicaba a castigar a los niños malos. Él tenía más o menos las ideas parecidas, pero era un poco más sutil. Él iba, de alguna manera, a hacerlos que se cagaran de miedo, literalmente. Vale. Y eso le pareció, o sea, le funcionó bastante bien. Así que nos vamos a remontar a la historia de este caballero. ¿Quién era esta persona antes de toda esta leyenda de detrás? Bueno, la historia de este caballero se remonta al siglo XV, y es que venía de la nobleza francesa. Se le otorga un castillo. Este castillo se llama, atentos, Berwarstein. Vale, buen castillo. Nombre alemán, Un nombre muy chulo. no sé hablar alemán, perdónenme. Y es que es que este castillo está no muy lejos de lo que es la pequeña localidad de Wissembourg. Esta ofrenda que le dieron era como feudo para que él controlara todas las tierras. Y al parecer todo iba a ir bien, pero a ciertas personas no les gustaba esta ofrenda que se le regaló. En este caso, al abad de la localidad no le pareció bien, y os preguntaréis por qué. Bueno, precisamente el abad era el último propietario de este castillo, y bueno, como os podrá parecer, a mí, si me quitan el castillo para dárselo a otro, No, a mí eso, no me gustaría no, mucho. No está muy bien, la verdad. No está muy bien. Y bueno, lo que pasa es que habría mucha disputa entre estos dos, pues habría Claro. riñas, igual alguna putada entre uno u otro. Hombre, claro, imagínate que le dan tu casa a, yo que sé, a otra persona. Pues obviamente no te vas a llevar muy bien. Claro, y el abad también tenía influencia, y también pues los monjes de aquella localidad también lo tenían un poco, pues lo ponían de vuelta y media. Y es que la historia no termina ahí, porque cuando Hans, después de una disputa muy fuerte, empezó a buscar una idea para poder quitarse de en medio a ese abad que le tenía cruzado. Y lo que estaba pensando es la manera, pero de él pensaba y pensaba, ¿cuál es la forma en la que les pueda golpear, donde les pueda hacer más daño? Y se fijó en el río. Había un río que cruzaba toda la localidad de Wissembourg. Dijo, tengo una idea. Voy a mandar construir un embalse, una presa, y voy a privarles del agua. Eso era muy importante para el pueblo, porque les privaba de agua para el ganado, agua para beber, incluso agua para limpiar la ropa. Era fundamental. Y eso fue lo que hizo. Construyó una presa enorme, y la localidad de Wissembourg dejó de tener agua. Qué cabrón, ¿no? Evidentemente esto a la gente le pareció mal, empezó a ganarse más odio, y de alguna manera, después de insistir mucho, presionando y presionando y presionando, el abad le dijo, ya vale, devuélvenos el agua, devuélvenos este bien preciado. Claro, ¿queréis el agua? Ahora, os la voy a devolver. Pero ¿qué es lo que hizo? Reventó la presa, y eso formó una inundación, eso creó unas olas e inundó todo el pueblo, arrasó todas las casas, Sí. la plaza, Ese todo. caballero era muy malo, ¿eh? Sí, sí. Y es que la historia no termina ahí, porque después de esto lo convocó el Papa. Sí, esta noticia llegó hasta Roma, y lo que hizo fue convocarlo para que viniera aquí, para hablar y para entender por qué estaba haciendo esto. Pero el caballero no fue. El caballero mandó una carta donde básicamente tildaba a la iglesia de corrupta. Bueno, Bueno, pues ¿qué creéis que hizo el Papa? Lo excomulgó. Y os preguntaréis, esto, vaya por Dios, más comulgado, ¿no? A mucha gente le parecería horroroso, pero a este tío ni se inmutó, le daba igual. Y es que pasaron los años y seguía en su castillo hasta que en 1503 falleció de forma pacífica. Tras morir en 1503, y sin arrepentirse, iba a nacer la leyenda oscura del espantapájaros, ¿no? Al igual que tenemos el mismo ejemplo de Vlad el Empalador, ¿no? Al que podemos llamar Drácula.
Sí. Podemos recordar que era una figura histórica y al final, tras el paso del tiempo, se convirtió en Drácula. Pues esto iba a suceder precisamente igual que con Hans Trapp. Y la cosa es que se transformó. ¿Cómo nace esta leyenda? Bueno, dicen las malas lenguas que tras ser desterrado, él lo que había hecho en forma de venganza es vender el alma al diablo. ¿Por cuánto Y dinero? por cuánto no lo sé. Por 5 pavos fijo. No, no lo sé, incluso menos. Yo creo que este tío lo hizo gratis. Pero vendió su alma al diablo, incluso para llegar a vender el alma tendría que haber hecho cosas como el asesinato o el canibalismo. Uy, qué duro. Sí. ¿Y cómo evoluciona este mito? ¿Cómo llega a ser un espantapájaros? A raíz de estos orígenes empieza a hablar de un hombre del saco, como que se llamaría, como ya hemos comentado en episodios anteriores, del Babadook, del hombre del saco. Vale, sí. Iría esperando, emboscando a los niños. Y también se habla, hay versiones bastante estremecedoras de que hay historias donde esta persona, de Hans, estaba esperando en el bosque, esperaba a un pastor, a un chico pastor que estaba volviendo del trabajo, y lo emboscaría, lo mataría, y en la cueva estaría cocinándolo. Y justo en el momento que se pondría a dar el primer mordisco a la carne, se abriría un agujero en el cielo y una luz divina lo fulminaría, por obra de Dios. Pero todo esto cuando ya estaba muerto, ¿no? Esto es como la leyenda, por así decirlo. O Eso esto lo es. hizo... Vale, Esto es la leyenda. vale, vale. ¿Y espantapájaros? ¿Por qué? ¿Espantaba pájaros o qué? No, pero era una manera de vestirse. Vale. Sí, él lo que hacía es rellenarse el atuendo de paja. También tenía una túnica. Él tenía una túnica y una barba. Es increíble el parecido opuesto. No sé si entendéis, pero si busquéis una imagen, es como Papá Noel, pero en su versión más mala. Más fétida, ¿no? Sí. Sí, barba negra, pero en plan súper andrajosa, una túnica Vale. marrón, como polvoriento Me lo todo, puedo ¿no? imaginar. Sí. Ok. Y no solo eso, sino que su nombre también cambiaría. El significado de Hans Trapp, teníamos a Hans, él se llamaba Hans von Tutam, ¿sabes? O sea, ese es un nombre real cuando era un caballero, Perdón, ¿no? Hans von Trotte, sí. Buen trote, vale. Sí, Bueno, Trotte. buen trote. Sí, vale. buen trote. Hans von Trotte se cambiaría a Hans Trapp y el nombre también significa algo. El nombre significa, lo he perdido, Vale. no os lo voy a poder decir. No, significa el sonido de los pasos en el bosque. Vale. Sí. Entonces, pues tenía como ese misticismo detrás. Y es que esta tradición de rememorar esta época no se ha perdido. En Alsacia se siguen haciendo desfiles con estos tres personajes míticos que os he dicho al principio, donde se menciona a San Nicolás, a Christkindl, incluso a Hans Trapp. Él suele venir con un caballo, con las antorchas, viene rodeado de monjes y empieza a asustar a los niños. También lleva un carro donde lleva a los encerrados, O sea, ¿tienen niños encerrados atrás? que suelen ser actores. Hombre, a ver, eso está claro, ¿no? Espero que sean actores. Sería un poco raro, arroba policía, por favor, investigadlo, pero sí, básicamente baja del caballo y empieza a interrogar a los niños. ¿Qué, os habéis portado bien? Pues suele hacer ese papel. Y es bastante curioso, la verdad, está Vale, o sea, bastante que bonito de ver. es un Krampus, pero marca blanca, ¿no? Por así decirlo. Krampus Light, Krampus Light, Krampus marca blanca, sí, puede ser. Hacendado, No, patrocínanos y eso. Sí, sí. Pero sí, básicamente simboliza un poco lo que fue esa persona. Aunque igual después no fuera cierto, porque todo esto son palabrería. A ver, al final es una leyenda, ¿no? Sí, ¿Te lo al crees o no final te lo son crees? leyendas, ¿no? Eso es así. Y aquí concluye la historia de Hans Trapp. Espero que os haya gustado. No Está sé si bien. conocíais esta historia. La verdad es que no. Hay personajes que son parecidos a este. Tenemos a este personaje mismo, pero en francés se llama Pere Foutard. Que Vale, bueno, un buen nombre francés. que tiene pues parecidos también, pero bueno, esta es la versión Yo creo que alsaciana. en todos los países hay como esas versiones, ¿no? Está Papá Noel, pues tienen en cada país tienen su versión de Papá Noel, tienen su Krampus, ¿no? Tienen sus cosas, ¿no? Nosotros no sé qué tenemos aquí. Nosotros no como tenemos. Krampus no tenemos. Nosotros no tenemos Krampus. Nosotros es que los niños nos portamos muy bien. Los niños se portan muy bien aquí en España. Sí, bueno, yo no lo creo, pero bueno, eso es otra historia aparte. Bueno, pues nada, por aquí termina el especial Navidad. Espero que, bueno, no han sido las mejores historias del mundo, pero espero que hayáis pasado un buen rato, ¿no? Que al final es por lo que hacemos este especial Navidad, que es por echar un poco el rato, por haceroslo un poco más ameno, un Porque poco más tengáis- de chill, ¿no? No es tan investigación, sino que es algo más tranquilito, ¿no? Nada, sobre todo porque tengáis algo que escuchar. En esa época no queríamos dejar esta época tan especial, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a intentar volver con más fuerza.
Eso es. A Y ver vamos si, a intentar... si en enero, que os dijimos que iba a haber nuevo contenido y tal, tenemos que decir que seguimos trabajando en ello. Estos meses han sido más complicados, pero que vendrá, el contenido vendrá, ¿vale? O sea, no sabemos aún. Llegará porque no podemos tirar ya todo el trabajo hecho, Eso básicamente. es, porque es que el trabajo ya está hecho. O sea, queda grabarlo y poco más. O sea, que el contenido nuevo vendrá. Y nada más que decir. Espero que tengáis una maravillosa Navidad. Espero que tengáis un feliz año nuevo. Y ya nos vemos en el 2026. Cuidaos mucho y abrazos fuerte Exacto. desde Hortales. Chao. Chao, chao.